Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitan, un saludo muy especial para ustedes. Me da muchísimo gusto que se hayan topado con este vídeo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a resonar muchísimo. Vamos a hablar de esa persona especial en nuestras vidas, esa en la que siempre ponemos nuestra confianza. Y si el título ya les dio una pista enorme, vamos a estar hablando de Ander Zell y de por qué se ha convertido en esa figura en la que muchos, incluyéndome a mí, hemos decidido depositar nuestra confianza. Es un tema fascinante, lleno de matices, y estoy ansioso por desglosarlo con ustedes, analizando qué es lo que hace que una figura pública como ella genere ese nivel de conexión y fe en su audiencia. Antes de empezar con todo el contenido jugoso, quiero pedirles un favor, uno pequeñito pero súper importante para nosotros. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ya dicho esto, vamos a empezar con todo. Hoy quiero que reflexionemos juntos sobre el concepto de confianza. En un mundo que a veces puede sentirse caótico e incierto, ¿dónde encontramos ese ancla, esa persona en la que podemos apoyarnos, saber que va a actuar con integridad y que nos representa de alguna manera? Para mí, y para muchísimas personas alrededor del mundo, Ander Zell se ha convertido en esa figura. No es solo una actriz increíblemente talentosa, que eso ya es decir mucho, sino que ha logrado trascender la pantalla para convertirse en un símbolo de autenticidad y fuerza. Piénsenlo conmigo, desde sus inicios, Ande ha ido construyendo una carrera meteórica, pero lo que realmente llama la atención no es solo su éxito, sino la forma en que lo ha manejado. Ha sido abierta sobre sus luchas, sus alegrías y sus principios, y eso, queridos amigos, es oro puro en la era de la información y la sobreexposición. Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en la confianza que genera Ander Zell es su autenticidad. En un panorama mediático donde a veces parece que todo está perfectamente curado y guionizado, ella se presenta de una manera genuina. Vemos sus publicaciones en redes sociales, y aunque obviamente hay una parte profesional, también hay momentos de vulnerabilidad, de risas, de compartir con su familia y amigos. Esta honestidad es un bálsamo para el alma. Nos permite conectar con ella a un nivel humano, reconociendo que detrás de la estrella de cine hay una persona real, con sus propias experiencias y sentimientos. Esta transparencia es lo que construye puentes sólidos de confianza. Cuando vemos a alguien ser fiel a sí mismo, incluso bajo el escrutinio constante, nos sentimos más inclinados a creer en lo que dice y hace. Otro aspecto fundamental es su evolución. Ande no se ha quedado estancada. Hemos sido testigos de su crecimiento artístico, asumiendo roles cada vez más desafiantes y demostrando una versatilidad impresionante. Pero más allá de lo profesional, también hemos visto su evolución personal. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental, sobre cómo ha trabajado para superar momentos difíciles, y sobre su compromiso con causas sociales. Este tipo de valentía al compartir experiencias personales, especialmente aquellas que pueden ser tabú, es increíblemente inspirador. Nos muestra que está dispuesta a ser vulnerable, a aprender y a crecer, y eso genera un respeto profundo y por ende, una mayor confianza. Sabes que no es solo una cara bonita en una portada, sino una persona con profundidad y una gran fortaleza interior. Además de su autenticidad y evolución, la forma en que Ande se comunica con su audiencia también juega un papel crucial. Utiliza sus plataformas, especialmente Instagram, no solo para promocionar su trabajo, sino también para compartir mensajes positivos, reflexiones y, sobre todo, para conectar. Sus respuestas a comentarios, sus historias compartidas, todo crea una sensación de cercanía. No se siente como una figura inalcanzable, sino como alguien que está ahí presente y que se preocupa por su comunidad. Esta interacción bidireccional es vital. Nos hace sentir escuchados y valorados, lo que fortalece el vínculo de confianza. Es como tener una amiga que, además de ser famosa, te da buenos consejos y te hace reír. Hablemos de su impacto en la industria. Ander Zell no solo ha triunfado en Turquía, sino que ha conquistado audiencias internacionales. Sus series son vistas en innumerables países, y su nombre es reconocido a nivel mundial. Este alcance global, combinado con su actitud humilde y profesional, refuerza la percepción de una persona madura y responsable.
Cuando una figura tiene tanto éxito y a pesar de ello, mantiene los pies en la tierra, inspira a O.T. Ross a perseguir sus sueños con dedicación y ética. Su profesionalismo en cada proyecto, la dedicación que muestra en cada papel, habla de su compromiso y de su seriedad, cualidades que todos admiramos y en las que confiamos. Y no podemos olvidar su compromiso con causas importantes. Ande ha utilizado su voz para apoyar iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente, los derechos de los animales y la salud infantil. Este activismo social no es solo una tendencia para ella, sino una parte integral de su identidad. Cuando una figura pública utiliza su influencia para el bien común, genera una confianza aún mayor. Demuestra que tiene un corazón grande y que se preocupa por el mundo que la rodea, más allá de su propia carrera. Esta responsabilidad social es algo que personalmente valoro muchísimo y creo que es una razón fundamental por la que tantas personas confían en ella. Nos sentimos identificados con sus valores y sabemos que su voz está siendo utilizada para algo importante. También es interesante analizar cómo las redes sociales han jugado un papel ambivalente en la generación de confianza. Por un lado, pueden ser un arma de doble filo, donde la desinformación y el juicio rápido son moneda corriente. Sin embargo, Ande ha sabido navegar este terreno con maestría. En lugar de esconderse o mostrar una versión artificial de sí misma, ha optado por la transparencia. Ha compartido momentos de su vida personal, ha mostrado su lado más vulnerable, e incluso ha hablado sobre las presiones de ser una figura pública. Esta apertura, lejos de ser un error, ha fortalecido su conexión con sus seguidores. Hemos aprendido a verla como una persona real, con sus altibajos, y eso genera una empatía y una confianza difíciles de romper. Piensen en las historias que ha compartido sobre su familia, sobre su trabajo, sobre sus viajes. Son destellos de su vida que nos permiten sentirnos más cerca de ella. Cuando vemos a Ande reírse a carcajadas, o cuando comparte una foto de un momento cotidiano, nos damos cuenta de que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo humana. Esta humanidad es contagiosa y crea un vínculo emocional que trasciende lo meramente profesional. Es esa sensación de que si nos cruzáramos con ella en la calle, podríamos tener una conversación amena y sincera. Y esa es la esencia de la confianza. Otro factor que contribuye a esta confianza es su capacidad de reinventarse. Cada nuevo proyecto, cada nueva aparición pública, parece ser una oportunidad para mostrar una faceta diferente de su talento y personalidad. No se conforma con lo establecido y siempre busca ir un paso más allá. Esta ambición sana y su deseo de superación son inspiradores. Nos dan la seguridad de que sin importar los desafíos, Ande siempre dará lo mejor de sí. Y cuando sabemos que alguien se esfuerza al máximo, es más fácil depositar nuestra confianza en sus decisiones y en su camino. Además, la forma en que maneja las críticas y las polémicas también dice mucho de ella. Aunque todos sabemos que las redes sociales pueden ser un campo de batalla, Ande ha mostrado una madurez notable al responder a los comentarios negativos o a las especulaciones. No se deja llevar por la provocación, sino que en la mayoría de los casos, opta por el silencio o por respuestas mesuradas y basadas en hechos. Esta serenidad ante la adversidad es un signo de fortaleza y de seguridad en sí misma, cualidades que generan un gran respeto y, como no, mucha confianza. Ahora, quiero que pensemos un poco más allá de la imagen pública. ¿Qué significa para nosotros como espectadores confiar en una figura como Ande Ercel? Significa que cuando vemos su nombre asociado a un proyecto, sabemos que probablemente será de calidad. Significa que cuando escuchamos su opinión sobre un tema, sabemos que estará bien fundamentada. Significa que cuando la vemos defender una causa, sabemos que lo hace con sinceridad y convicción. Es un voto de confianza que le damos porque hemos visto, a lo largo del tiempo, que sus acciones respaldan sus palabras. En resumen, la confianza que Ande Ercel genera no es algo casual. Es el resultado de una combinación magistral de autenticidad, evolución constante, profesionalismo, compromiso social y una comunicación transparente y cercana con su audiencia. Ha sabido construir una imagen sólida y coherente, basada en valores que resuenan con millones de personas en todo el mundo. Es esa persona en la que, de alguna manera, podemos ver reflejadas nuestras propias aspiraciones y esperanzas. Es un recordatorio de que la fama y el éxito pueden coexistir con la humildad, la integridad y un profundo sentido de responsabilidad. Y así llegamos al final de este análisis fascinante sobre por qué Ande Ercel es esa persona en la que siempre ponemos nuestra confianza. Hemos desglosado los elementos que la hacen tan especial,
desde su autenticidad inquebrantable hasta su compromiso con causas importantes y su forma de interactuar con su comunidad. AD. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya dado una nueva perspectiva sobre el poder de la confianza y la influencia positiva. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ustedes también confían en Amber Cell? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Hay alguna otra figura pública que para ustedes encarne esta misma cualidad de confianza? Por favor, dejen todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita también es una excelente idea para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. De nuevo, muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.